La muerte del mal a la orilla del mar. E Israel vio los cadáveres egipcios en las playas del mar. Éxodo 14:30. ¿Hay algo más evidente que la presencia del mal en el universo? Sus tentáculos insistentes, prensiles, se adhieren a todos los niveles de la existencia humana. Podemos discutir el origen del mal, pero solo alguien víctima de un optimismo superficial discutiría su realidad. El mal es duro y colosalmente real. Afirmando la realidad del mal con términos inequívocos, la Biblia pinta simbólicamente la obra secreta de una serpiente que infiltra la discordia en la armoniosa sinfonía de un jardín, denuncia proféticamente la descarada injusticia y la repugnante hipocresía, y retrata dramáticamente a una multitud descarriada que cuelgan en una cruz y entre dos ladrones a la persona más valiosa del mundo. La percepción del mal por parte de la Biblia es clara como el cristal. Jesús tenía siempre presente la realidad del mal. Aunque nunca ofreció una explicación teológica del origen del mal, tampoco dejaba de aludirlo. En la parábola de la cizaña, Jesús dice que la cizaña es la cizaña, no una ilusión o error de la mente humana. Las malas hierbas reales estorban el crecimiento ordenado del trigo. Las malas hierbas siempre son venenosas o mortales, tanto si son sembradas por Satanás, como por el hombre al hacer mal uso de su libertad. Sobre las malas hierbas que ahogan el trigo, dice Jesús, no intento explicar su origen, pero son obra de un enemigo. Reconocía que la fuerza del mal era tan real como la del bien. En el gran anfiteatro de la vida diaria aparece el mal en toda su repelente dimensión. Lo vemos expresado en la trágica concupiscencia y en el egoísmo desordenado. Lo vemos en lugares predominantes, donde los hombres están dispuestos a sacrificar la verdad en los altares de su interés egoísta. Lo vemos en las naciones imperialistas que aplastan a otros pueblos con los arietes de la injusticia social. Lo vemos cubierto con el ropaje de las guerras calamitosas que dejan a los hombres y naciones moral y físicamente arruinados. En un determinado aspecto, la historia del hombre es el relato de la lucha entre el bien y el mal. Todas las grandes religiones han reconocido una tensión en el corazón mismo del universo. El hinduismo, por ejemplo, dice que esta tensión es un conflicto entre la ilusión y la realidad. El zoroastrismo, un conflicto entre el Dios y las tinieblas, y el judaísmo tradicional y el cristianismo, un conflicto entre Dios y Satanás. Cada una de ellas se da cuenta de que en el núcleo del movimiento ascendente de la bondad existe una tendencia opuesta y es la del mal. El cristianismo afirma claramente que en la larga lucha entre el bien y el mal saldrá vencedor el bien. El mal, en último término, está condenado por las poderosas e inexorables fuerzas del bien. El Viernes Santo debe ceder el paso a la música triunfal de Pascua. Las malas hierbas ahogan a las espigas duramente cierto tiempo, pero al recoger la cosecha, la cizaña será separada del grano. César ocupaba un palacio y Cristo una cruz, pero Cristo mismo dividió la historia en antes y después de Cristo, de tal manera que hasta el mismo reinado de César ha sido fechado con su nombre. Hace mucho tiempo que la religión bíblica reconoció lo que afirmó William Cullen Bryant: la verdad aplastada contra la tierra volverá a levantarse. Y lo que escribiera Thomas Carlyle: no podrás decir ni cometer falsedad alguna, que después de circular poco o mucho,
no te sea devuelta con una letra girada a cargo de la realidad de la naturaleza y que es presentada al pago con la indicación sin fondos. Un ejemplo gráfico de esta verdad lo encontramos en la primitiva historia del pueblo hebreo, cuando los hijos de Israel estaban sujetos al yugo de la esclavitud egipcia. Egipto simboliza el mal en forma de opresión humillante, explotación impía y dominación abusiva, y los israelitas simbolizaban la bondad en forma de devoción y dedicación al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Egipto luchaba por mantener su yugo opresivo e Israel luchaba por conseguir la libertad. El faraón se negaba obstinadamente a responder a la súplica de Moisés, incluso después de sufrir en sus dominios una plaga tras otra. Esto nos explica algo sobre el mal que no debemos olvidar, es decir, que el mal es recalcitrante y decidido y que nunca suelta voluntariamente lo que ha atrapado, sino después de una pertinaz y casi fanática resistencia. Pero también vemos que en el universo el mal no se puede organizar a sí mismo permanentemente, de forma que, después de una larga y enconada lucha, los israelitas, por la providencia de Dios, atravesaron el Mar Rojo. Pero, como la vieja guardia que jamás se rinde, los egipcios, en su intento por impedir que los israelitas escapasen, se lanzaron en su persecución Mar Rojo adentro. En el momento en que los egipcios acababan de entrar en el mar temporalmente desecado, las aguas divididas se volvieron a cerrar sobre ellos, muriendo todos ahogados en la turbulencia y confusión de la marejada. Cuando los israelitas volvieron los ojos hacia atrás, todo lo que pudieron ver fue algún que otro pobre cuerpo ahogado, lanzado a la orilla por las olas del mar. Este fue un gran momento para los israelitas. Era el fin de un periodo terrible de su historia. Era un amanecer que venía a terminar con la interminable noche del cautiverio. El significado de esta historia no se basa en la muerte de los soldados egipcios, pues nadie se alegrará de la muerte o destrucción de un ser humano. Antes bien, me inclino a creer que esta extraordinaria historia simboliza la muerte del mal y la muerte de la opresión humana y de la explotación injusta. La muerte de los egipcios en la costa es un recordatorio vivo de que algo existe en la misma naturaleza del universo que ayuda a la bondad en su perenne batalla contra el mal. El Nuevo Testamento declara con toda razón: ninguna parece por el momento agradable, sino dolorosa, pero al fin ofrece sus frutos apacibles de justicia a los ejercitados por ella. El faraón explota a los hijos de Israel, pero al fin Pilato cede a la idea de la crucifixión de Cristo, pero al fin los primitivos cristianos son arrojados a los leones y llevados a la mesa de torturas, pero al fin hay algo en el universo que justifica lo dicho por Shakespeare. Un Dios modela nuestros fines, tallándolos como es nuestro deseo. Y Lowell, que decía: aunque prospere la causa del mal, solo la verdad es fuerte. Y también Tennyson: debo creer que llegará el bien, por fin, todavía lejano, por fin para todos, y el invierno será primavera. La verdad de este texto se nos revela en la lucha contemporánea entre la bondad en forma de libertad y de justicia y el mal en forma de opresión y colonialismo. De los 3.000 millones de habitantes que hay en el mundo aproximadamente, más de 1.900 millones, una gran mayoría, viven en los continentes de Asia y África. Aún no hace 20 años que la mayoría de los pueblos de Asia y África eran súbditos coloniales, dominados políticamente, explotados económicamente y segregados y humillados por los poderes extranjeros. Durante años protestaron contra estas graves injusticias. En casi todos los territorios de Asia y África, un Moisés vehemente abogaba apasionadamente
por la libertad de su pueblo. Durante más de 20 años, el Mahatma Gandhi insistentemente instaba a los virreyes británicos, gobernadores generales, primeros ministros y reyes a que diesen la libertad para su pueblo. Como los faraones de la antigüedad, los gobernantes británicos no prestaron atención a estas dolorosas instancias. Incluso el gran Winston Churchill contestó al grito de Gandhi por la independencia con estas palabras: «No he sido nombrado primer ministro de Su Majestad para presidir la liquidación del Imperio Británico». El conflicto entre dos fuerzas decididas, los poderes coloniales y los pueblos africanos y asiáticos, ha sido una de las batallas más duras y críticas del siglo XX. Pero, a pesar de la resistencia recalcitrante de los poderes coloniales, la victoria de las fuerzas de la justicia y la dignidad humana se consigue gradualmente. Hace 25 años solo existían 3 países independientes en todo el continente africano, pero hoy 32 naciones han conseguido la independencia. Solo 15 años atrás, el Imperio Británico dominaba políticamente a más de 650 millones de personas en Asia y África, pero ese número ha descendido en la actualidad a menos de 60 millones. Se ha abierto el Mar Rojo. Las masas oprimidas de Asia y África han conseguido liberarse de Egipto, del Egipto del colonialismo, y avanzan hacia la tierra prometida de la estabilidad económica y cultural. Estos pueblos ven los males del colonialismo y del imperialismo muertos sobre la costa. Incluso en la lucha americana por la libertad y la justicia, vemos la muerte del mal. En 1619, los negros fueron llevados a América desde las tierras de África. Durante más de 200 años, el continente africano fue violado y arrasado, desorganizados sus estados, sus pueblos y gobernantes desmoralizados. En América, el negro esclavo era solo un diente de un engranaje despersonalizado en una inmensa máquina de plantaciones. Pero algunos de ellos tenían una conciencia inquieta y sabían que un sistema tan injusto representaba una extraña paradoja en una nación fundada en el principio de que todos los hombres son iguales ante Dios. 6 años antes de morir, en 1820, Thomas Jefferson escribía estas dolorosas palabras: «Esta dramática cuestión, la esclavitud, me despierta como un cohete en la noche y me llena de terror. Lo consideré como el fin de la unión. Temo que moriré en la creencia de que el inútil sacrificio de los hombres de la generación de 1776 por conseguir el autogobierno y la felicidad de su país será borrado, y mi única esperanza es morir antes de llorar por esta desgracia». Muchos abolicionistas como Jefferson fueron torturados interiormente por la cuestión de la esclavitud. Percibían claramente que la inmoralidad de la esclavitud degradaba tanto al blanco como al negro. Llegó el día en que Abraham Lincoln tuvo que enfrentarse con la cuestión de la esclavitud. Sus tormentos y vacilaciones son de sobra conocidos, pero el resultado se encuentra en estas palabras: «Al dar la libertad al esclavo, aseguramos la libertad a los libres, tan honorables en lo que damos como en lo que preservamos». Sobre este fundamento moral, Lincoln redactó la Declaración de Emancipación, una ley ejecutiva que puso fin a la esclavitud. El significado de la Declaración de Emancipación fue vivamente descrito por un gran americano, Frederick Douglass, con estas palabras: «Reconoce y declara la naturaleza real del conflicto y coloca el norte al lado de la justicia y de la civilización. El 1 de enero de 1863 debe ser, indiscutiblemente, el día más memorable en los anales de América. El 4 de julio fue un gran día, pero si lo comparamos con sus implicaciones y consecuencias, el 1 de enero fue incomparablemente más grande. El primero hacía referencia al mero nacimiento político de una nación. El segundo concierne a la vida y el carácter de esta nación y ha de determinar si esta vida y este carácter brillarán gloriosamente
con todas las nobles y altas virtudes o se oscurecerán vergonzosamente para siempre. Sin embargo, la Declaración de Emancipación no significó libertad total para los negros, pues a pesar de que los negros habían gozado de ciertas oportunidades políticas y sociales durante la Reconstrucción, pronto descubrieron que los faraones del sur estaban completamente decididos a mantenerlos en la esclavitud. La Declaración de Emancipación los llevó más cerca del Mar Rojo, pero no garantizó su paso por las aguas divididas. La segregación racial, sostenida por una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1896, era una nueva forma de esclavitud disfrazada con algunas sutilezas de procedimiento. En la gran lucha de los últimos 50 años entre las fuerzas de la justicia que proponían terminar con el maligno sistema de la segregación y las fuerzas de la injusticia que intentaban mantenerlo, los faraones han ensayado maniobras legales, represalias económicas e incluso la violencia física para conservar a los negros en el Egipto de la segregación. A despecho del paciente grito de muchos Moisés, se negaron a permitir que el pueblo negro siguiera su propio camino. Hoy asistimos a un cambio radical. Un decreto que impresiona al mundo, redactado por 9 magistrados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, abrió el Mar Rojo y las fuerzas de la justicia avanzan hacia la otra orilla. El tribunal decretó el fin de la antigua decisión Plessy de 1896 y afirmó que los servicios públicos separados son inherentemente desiguales y que segregar a un niño con la excusa de la raza negra es negar al niño una protección legal. Esta decisión es un gran rayo de esperanza para muchos desheredados. Mirando hacia atrás, vemos cómo van muriendo poco a poco junto al mar las fuerzas de la segregación. El problema dista mucho de haber sido resuelto y nos esperan gigantescas montañas de oposición, pero por lo menos hemos dejado Egipto y con determinación paciente pero firme llegaremos a la tierra prometida. El mal, en forma de injusticia y segregación, no sobrevivirá para siempre. En la historia, el paso del Mar Rojo acaba llevando las fuerzas de la bondad a la victoria y el cierre de estas aguas marca la condenación y la destrucción de las fuerzas del mal. Todo esto nos recuerda que el mal lleva consigo el fermento de su propia destrucción. En último término, el derecho derrotado es más fuerte que el mal que triunfa. El historiador Charles A. Beard, al preguntarle cuáles eran las enseñanzas más importantes que le había proporcionado la historia, contestó: primero, que los dioses vuelven locos por el poder a los que quieren destruir. Segundo, que los molinos de Dios muelen lentamente, pero lo reducen todo a polvo. Tercero, la abeja fertiliza la flor que chupa. Cuarto, cuando está completamente oscuro, entonces es cuando pueden verse las estrellas. Estas palabras no son de un predicador, sino de un perspicaz historiador cuyo estudio prolongado e infatigable de la historia le reveló que el mal tiene una cualidad autodestructiva. Quizás alcance a ir muy lejos, pero llega a un momento en que tiene un límite. Hay algo en este mundo que la mitología griega denominaba diosa Némesis. Al llegar a este punto debemos tener cuidado en no demostrar un optimismo superficial o llegar a la conclusión de que la muerte de un mal particular quiere decir que todo el mal yace muerto a la otra orilla del mar. Todo progreso es precario y la solución de un problema nos enfrenta siempre a otro nuevo. El reino de Dios como realidad universal no existe todavía. Como quiera que el pecado se da en todos los niveles de la existencia del hombre, la muerte de una tiranía es seguida por la aparición de otra tiranía. Sin embargo, igual que debemos evitar un optimismo superficial, también debemos evitar un pesimismo paralizador. Aunque todo el progreso sea precario, puede producirse un progreso social, real, limitado. Aunque el peregrinaje moral del hombre no llegue quizá nunca a su punto de destino,
aquí al menos en la tierra, sus esfuerzos, nunca abandonados, pueden llevarle cada vez más cerca de la ciudad de la justicia. Y aunque el reino de Dios todavía no puede traducirse históricamente en una realidad universal, existe en el presente, bajo formas aisladas, tales como en el juicio, en la devoción personal y en algunas formas de vida en grupo. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Sobre todo debemos recordar que Dios sigue trabajando en el universo. No está fuera del mundo, mirando con una especie de fría indiferencia. Aquí, en todos los caminos de la vida, se juega el tipo como nos lo jugamos nosotros. Como un padre siempre cariñoso, trabaja a través de la historia para la salvación de sus hijos. Mientras luchemos para derrotar las fuerzas del mal, el Dios del universo luchará a nuestro lado. El mal muere junto al mar. Y no solo porque el hombre luche incesantemente, sino porque Dios tiene poder para aniquilarlo. Ahora bien, ¿por qué Dios va tan despacio para vencer a las fuerzas del mal? ¿Por qué permitió que Hitler matase a 6 millones de judíos? ¿Por qué permitió que la esclavitud durase 244 años en América? ¿Por qué permite que unas bandas de asesinos linchen a hombres y mujeres negros cuando se les ocurre y que por diversión arrojen al río a niños y niñas negros? ¿Por qué no rompe y aplasta los malignos propósitos de los hombres perversos? No pretendo comprender los caminos de Dios ni su horario particular para combatir el mal. Quizá, si Dios tratase al mal de la forma dominante en la que deseamos, anularía su designio fundamental. Somos seres humanos responsables, no ciegos autómatas. Somos personas y no robots. Al darnos la libertad, Dios se desprendía de una parte de su propia soberanía e imponía ciertos límites. Si sus hijos son libres, han de hacer su voluntad eligiendo libremente. En consecuencia, Dios no puede al mismo tiempo imponer su voluntad sobre la de sus hijos y mantener su designio frente al hombre. Si por estricta omnipotencia Dios tuviera que anular su designio, expresaría debilidad y no poder. El poder es la posibilidad de realizar un designio. La acción que no cumple su designio es debilidad. La negativa de Dios a tratar la maldad con una eficacia inmediata no significa que no haga nada. Nosotros, seres humanos finitos y débiles, no estamos solos en nuestra búsqueda del triunfo de la justicia. Existe, como decía Matthieu Arnold, un poder permanente, no nosotros mismos, que conquista la justicia. También debemos tener presente que Dios no olvida a sus hijos que son víctimas de las fuerzas del mal. Nos da recursos internos para soportar las amarguras y tribulaciones de la vida. Cuando nos encontramos en las tinieblas de algún Egipto opresor, nos imprime la fortaleza necesaria para soportar las pruebas de Egipto y nos da el valor y el poder de emprender el camino que se abre ante nosotros. Cuando la luz de la esperanza palidece y la llama de la fe se extingue, levanta nuestras almas dándonos nuevas fuerzas para seguir adelante. Está con nosotros no solamente al mediodía de la plenitud, sino también en la medianoche de la indefensión. Mi mujer y yo pasamos un espléndido final de semana en el estado de Kerala, en la India, el lugar más meridional de aquel extenso país. Mientras estábamos allí, fuimos a visitar la preciosa playa de Cap Comorin, llamada el fin del mundo, porque realmente es allí donde acaba la India. Ante nosotros teníamos únicamente la inmensidad de las inquietas olas. En este bellísimo lugar confluyen 3 grandes masas de agua, el Océano Índico, el Mar de Arabia y la Bahía de Bengala. Sentados en una roca que se adentraba ligeramente en el mar, nos quedamos extasiados ante la inmensidad del océano y sus aterradoras dimensiones. Todas las olas
se desplegaban en una sucesión casi rítmica contra la base de la roca sobre la que nos encontrábamos sentados. Una música oceánica resonaba dulcemente en nuestros oídos. Al oeste veíamos el sol magnífico, una gran bola cósmica de fuego que daba la sensación de hundirse en el océano. Precisamente, en el momento en que lo perdíamos de vista, mi mujer me tocó y me dijo: «Mira, Martín, qué bonito». Girando la vista a mi alrededor, vi alborear la luna, otra bola de centelleante belleza. Mientras el sol se hundía en el océano, la luna aparecía sobre sus aguas. Cuando por fin el sol se perdió totalmente de vista, la oscuridad cubrió la tierra, pero al este, la luz radiante de la luna, elevándose, brillaba majestática. Le dije a mi mujer: «Esto es una imagen de lo que sucede en la vida». Tenemos experiencias de cuando desaparece la luz del día y nos sumerge en la noche tétrica y desolada, momentos en que nuestras más altas esperanzas se convierten en sombras de desesperación, o cuando somos víctimas de alguna trágica injusticia y terrible explotación. En momentos así, nuestros espíritus están dominados por la melancolía y la desesperanza, y nos parece que en ningún lugar hay luz. Pero de pronto miramos hacia el este y descubrimos que hay otra luz que brilla incluso en la oscuridad, y la lanza de la frustración se transforma en saeta de luz. Este mundo sería insoportable si Dios solamente tuviera una luz, pero debemos consolarnos pensando que Dios tiene dos luces, una para guiarnos durante el día cuando se cumplen las esperanzas y las circunstancias son favorables, y otra para guiarnos en la oscuridad de la noche cuando estamos lacerados y los gigantes adormecidos de la melancolía y el pesimismo se levantan en nuestra alma. Según testimonio del salmista, no es necesario caminar por la oscuridad. ¿Dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huir de tu faz? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si bajare al Seol, allí estás presente. Si tomara las alas de la aurora y quisiera habitar al extremo del mar, también allí me tomaría tu mano y me tendría tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me envuelven y sea la noche luz en torno mío, tampoco las tinieblas son oscuras para ti, y la noche luciría como el día, pues las tinieblas son como la luz para ti. Salmo 139, versos 7 al 12. Esta fe es la que nos sostendrá en nuestra lucha por huir de los lazos de cualquier Egipto del mal. Esta fe será una lámpara que iluminará nuestros pies fatigados y una luz sobre nuestro sendero tortuoso. Sin esta fe, los sueños más altos de los hombres caerán en el polvo del olvido.